Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos y amigas todos de todo Puerto Rico. Hoy, nueva edición, tercera temporada, Funche Caribeño, aquí por las plataformas de redes sociales del Post Antillano y retransmitiendo en paralelo por Radio Raíces desde San Sebastián para todo Puerto Rico. Mi nombre es Daniel Nina, hago muchas cositas sencillitas, pero una es que me honra dirigir el Post Antillano y ser un colaborador de Radio Raíces. En el programa de hoy, que en esta nueva edición vamos a estar en una colaboración con los compañeros de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y el escritor nacional Irán Lozada Pérez, quien estaba entrando y va a estar entrando en unos minutos aquí con nosotros. Esta semana, en esta nueva edición, con la compañera Aida Mendoza ya en el estudio con nosotros, en el estudio de grabación digital que tenemos, ha sido una semana muy importante de muchas eventualidades de país. El país está en un proceso muy interesante donde la gente se ha tirado a la calle de una forma u otra a reclamar sus propios derechos. Nosotros en ese contexto hemos participado como el Post Antillano con los programas de Radio Raíces para plantear, entre otras cosas, una urgencia de repensar el país. Dentro de esa perspectiva, este programa en su tercera edición, es decir, ya vamos para el primer año y medio de esta grabación y por primera vez en radio en paralelo, es un programa que nos ha permitido pensar el país desde su región, el Caribe. Y como el Caribe es un mar muy bonito, el mar Caribe, con distintos, el Golfo de México, el Océano Atlántico en el norte, pero es un encuentro de voluntades entre poblaciones múltiples, esencialmente afrodescendientes, que se encontraron en esta región y que plantearon algo a partir de la geografía local en las distintas islas, las distintas cosmovisiones, pero que luego se han expandido a la famosa diáspora que operan, mucha gente piensa exclusivamente en Estados Unidos, pero hay relaciones diaspóricas de dominicanos viviendo en San Martín, de cubanos viviendo en Puerto Rico, de puertorriqueños viviendo en República Dominicana, y son múltiples las diásporas que van confabulando para crear un Caribe hermoso en el cual todas y todos vivimos. En esa anotación, en este primer programa, queremos destacar varios asuntos a partir de la memoria histórica, la memoria colectiva de nosotros en la puertorriqueñidad, y eso lo hacemos a través de algunas de las personas que nos integran de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, que es la organización madre o primaria de los historiadores en Puerto Rico. No es la única, pero es la madre primaria. Y dentro de eso quisiéramos entrar a conversar en unos minutos sobre el quehacer nacional a partir de la historia que estamos viviendo, que estamos reproduciendo, que nos inserta en Puerto Rico, pero que también nos inserta en la región del Caribe. Desde esa perspectiva, creo que es bien importante esta noche porque, uno, comenzamos una tercera temporada por primera vez en radio, pero en adición a eso, tenemos entonces en esta nueva temporada 15 episodios por venir, la posibilidad de ir integrando ya de formas más organizadas nuestros trabajos colaborativos en Puerto Rico, nuestros trabajos colaborativos en la región y nuestros trabajos colaborativos, por decir algo, a nivel continental. Así que esperemos lo más de este programa Funche Caribeño y a sabiendas todas y todos que vamos a estar integrando en la temática cosas esenciales de quiénes somos en esta región del mundo. De tal forma, entonces decimos gracias a toda la gente que nos está auspiciando hoy, en particular a unos auspiciadores que han hecho un compromiso de apoyarnos a lo largo de este año y en esta ocasión a la librería Norberto González, a la librería La Mágica y al abogado y amigo Joaquín Nieves. A esas personas les agradecemos ser auspiciadores primarios o principales de este evento porque se extiende a lo largo de la temporada de este semestre y del próximo semestre cuando lleguemos. Con eso, entonces, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es ¿qué vamos a hacer en este inmenso Caribe, que es un lugar tan interesante para todas y todos nosotros
donde tanto jugamos baloncesto como jugamos béisbol, como cantamos reggaetón, como cantamos danza, como hacemos hip hop, como hacemos reggaetón, como hacemos bachata, como hacemos teatro, como hacemos tantas cosas para reconocer esa identidad que somos. Así que antes de escuchar a nuestra primera invitada en la noche de hoy, quisiéramos honrar en el recuerdo al maestro de los maestros del teatro, Adín Sayas, quien partió en el día de ayer. Lo lamentamos mucho, hicimos una nota hoy en el Post Antillano en nombre de la Universidad de Puerto Rico, donde él es un profesor emérito, un profesor de esos de los más queridos, y donde reconocemos que ya no va a estar con nosotros en un formato, estará en otro, y como produjo tantos programas de televisión en el Canal 6, pues lo siguen dando, ¿verdad? Y esa parte es interesante, que aunque no esté, el programa estuvo ahí porque el programa logró, por decir algo, capturar una esencia de tanta gente que ha estado en el mundo de las tablas en Puerto Rico. Así que, dicho todo esto, agradecido a Adrián Ciaca Pérez en los controles en San Juan del Post Antillano y agradecido a Víctor Rivera en los controles de Radio Raíces allá en el 1460 AM, iniciando desde San Sebastián, WLRP, y también al compañero y amigo Ramón Edwin Colón Prats, quien hace posible Radio Raíces y también hace posible esta oportunidad. Pues por ahí vamos a comenzar, y entonces dentro de eso tenemos aquí a la compañera Aida Mendoza Rivera, que tiene como 7 sombreros siempre puestos, pero uno de ellos en el que le invitamos hoy es un espacio que estamos creando con la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Cuéntanos, Aida, ¿qué hay con la asociación? ¿Ves qué te podemos contar? Pues la Asociación Puertorriqueña de Historiadoras es una institución que empezó en 1993, se originó en el pueblo de San Germán y según los años pues ha seguido trabajando en favor de la historia y a favor de los historiadores, teniendo diversas actividades, destacándose siempre los simposios. Los simposios han sido una de las actividades que más ha distinguido la asociación, y esto así porque le da oportunidad a que escuchemos nuevas voces de siempre, pero voces nuevas, voces de nuevos historiadores que van haciendo su quehacer historiográfico, sus nuevas investigaciones, y a través de esta actividad pueden darlos a conocer. Y eso es bien importante. De entre ellos se ha trabajado mucho la microhistoria, porque es mucho lo que se está haciendo a través de esta metodología de la microhistoria, porque no es lo mismo hablar de un país completo que hablar de lo que pasa en cada uno de nuestros pueblos y en cada una de nuestras regiones. Y como este es un funche caribeño, pues el Caribe es bien diverso. Como bien Daniel decía, por la música, por la comida, por nuestras costumbres, pero siempre tenemos algo que nos une. Y la Asociación de Historiadores lo ha tratado así de hacer. Próximamente, lo más novedoso que tenemos en este tiempo es que se va a trabajar para integrar a nuestra asociación a los jóvenes a través de campamentos de verano. Es bien importante que los niños y jóvenes conozcan nuestra historia, no como una asignatura, porque lo que a ti te obligan, a ti te pesa, pero si tú lo haces de una manera divertida, de una manera que tú puedas entretenerte y a la misma vez aprender, pues tú sales con ganancia, y eso es lo que queremos, ganancia educativa. En estos días, ¿verdad? Que nuestros maestros, a los cuales estamos muy solidarios con ellos, porque yo también soy maestra, están defendiendo sus derechos, pues es importante hacer actividades en pro de la niñez y de la juventud. Y por eso pues se van a hacer campamentos. Ajá. Es interesante lo que nos estás diciendo, y perdona que te interrumpa aquí, pero como visualmente nos vemos en unos formatos y nos escuchamos en otros, pero vamos paso a paso. La Asociación Puertorriqueña de Historiadores es una ya está cumpliendo casi 30 años, y eso lo vamos a celebrar, por lo menos este mandato de esta junta lo va a celebrar el año entrante. Tiene una serie de oficiales, por decir algo, desde incluyendo la presidenta, compañera Carmen Rosado, hasta el vocal más junior, que soy yo, Daniel Nina, ¿verdad? Y dentro de eso, no sin mencionarte a ti, que cada cual tiene una posición. Pero se dedica, por un lado, a repensar la historia y por otro lado, a promover actividades. Vamos a concentrarnos ahí un momento.
dijiste algo que me trabajó mentalmente, que es el concepto de funche. Y funche es un término, tiene distintas connotaciones, pero es importante siempre recordarle a la gente qué significa. Es un tipo de comida alimentaria muy africana en el Caribe, independientemente que haya surgido aquí de las relaciones, de las migraciones diaspóricas de los africanos traídos aquí contra su voluntad, donde tiene distintas variantes en distintas áreas del Caribe con distintos nombres, pero es lo mismo, es un tipo de harina cocida, por decir algo de una forma. Y yo personalmente, que dediqué 15 años a vivir en África del Sur, también digo que hay otro formato allá, como se hace en Sudáfrica. Entonces, en esa conversación, un día tendremos que hacer, Aida, un programa de historia de, por decir algo, de las comidas, de los diálogos gourmet o de la industria, de lo que es la industria de la comida, de todo eso, de la comida caribeñas que nos juntan. Porque el mofongo, el mangú son variantes de lo mismo, de una gastronomía caribeña que nos junta. Así que vamos a empezar hablando del rol de esta Asociación Puertorriqueña de Historiadores con algo tan así pedestre como el funche o como el mangú, el mofongo, el fufú, porque yo sé que tú puedes hablar de casi cualquier cosa, esa parte yo sí que la sé, pero me gustaría un poco entender a qué se dedica la Asociación de Historia, que no sea recordarnos que la comida nos vincula, que la música nos vincula. Háblanos por ahí. ¿Cuál es la misión de esta Asociación Puertorriqueña de Historiadores? Fortalecer los vínculos entre la historia de Puerto Rico y quienes hacen la historia, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que las investigaciones están haciendo. Así que la asociación lo que quiere es fortalecer esas investigaciones, por eso es que hacen los simposios. También se ha realizado debates históricos y en los debates, al escuchar este nombre de este programa, el Funche Caribeño, siempre recuerdo a una querida compañera, que es Wanda Pantoja, que ella se dedica a trabajar la historia gastronómica. Así que tenemos historiadores que se han dedicado a trabajar la historia gastronómica y no tan solo por región, sino por periodo histórico, porque ella nos contaba en un debate histórico de que la comida de guerra, pues aquí entraron nuevos alimentos y demás en ese específicamente periodo de la Segunda Guerra Mundial. Así que, verdad, es un tema interesante, cómo la comida puede ser parte de nuestra historia. Pues la asociación lo que pretende es trabajar con todos los diversos temas, porque hay historiadores que trabajan la guerra, hay historiadores que trabajan la comida, como hemos dicho, hay historiadores que trabajan los temas municipales. Pues la asociación trata de hacer diversas actividades para poder llevar al pueblo y trabajarlo también desde las universidades, los diferentes temas que se están trabajando en la historiografía y también las diversas metodologías que se están utilizando. Como recordarán, trabajamos un simposio de historia oral. Así que la asociación también se trabaja en los diferentes tipos metodológicos que se están usando para hacer historia. Está por ahí creo que el compañero Ebenezer. Ebenezer, espérate, con calma, que estamos escuchando a Aida. Saludamos al compañero doctor Ebenezer López Rullol, como la doctora Aida Mendoza, quien nos ha estado conversando, y Ebenezer López Rullol, también miembro de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, miembro fundador del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo y un destacado abogado puertorriqueño en el ámbito del derecho laboral, cooperativista, entre otras líderes. Y lo tenemos aquí también porque es miembro de la Asociación de Historiadores, pero es miembro de la Junta Directiva de dicha organización. Así que, Ebenezer, ya mismo te integramos. Recuerda que estamos en vivo hoy por la plataforma de las redes sociales del Post Antillano, como a su vez por Radio Raíces, transmitiendo en el 1460 AM, originando en San Sebastián, WLRP, y transmitiendo para 20 municipios y pensando siempre que llegamos a toda la población, a 750,000 personas entre nuestras plataformas y la de ellos, pero por lo menos yo me conformo con el 5%, que son 30,000 personas escuchándonos en la noche de hoy. Así que nos cuenta la compañera Aida Mendoza sobre el quehacer de repensar la historia del pasado. Y dentro de eso quiero traer entonces a Ebenezer, que ha entrado ya
aquí también al estudio con nosotros, que se hizo un libro que ha ganado todos los premios. Lo escribió el compañero Félix Cruz Jusino sobre Ebenezer López Royol, que es como un motivo bajo el título de Ebenezer López Royol, la construcción del hombre negro puertorriqueño. Y dentro de esa conversación, este libro le toca de lleno porque es sobre la vida de Ebenezer, pero ganó Premio Nacional del PEN de Puerto Rico Internacional, ganó Premio Nacional del Instituto Puertorriqueño de Literatura. Y dentro de eso, Ebenezer, cuéntanos un poco cómo en la Asociación Puertorriqueña de Historiadores se narra la historia de vida cotidiana, es decir, la vida tuya creciendo allí en el barrio Las Monjas de Atorrey. ¿Cómo es eso, Ebenezer? Bueno, lamento haber entrado tarde, es que, como saben, yo no soy muy ducho en estos nuevos medios, trato. Pero ciertamente yo creo que el querido amigo don Félix Cruz Jusino, doctor Félix Cruz Jusino, pues ha hecho un trabajo en excelencia con lo poco, ¿verdad?, que este servidor pudo aportar, porque yo ciertamente entiendo que hay mucha gente que ha hecho infinidad de cosas en Puerto Rico en esa misma dirección y que en cierta forma es un mérito compartido. Pero me parece que el compañero Félix Cruz Jusino, amigo, maestro, escritor, periodista, hizo todo para darnos un banquete con una información que ciertamente yo creo que es muy sobria. Mi vida en la Bajía de Las Monjas fue como la de muchos otros jóvenes que fueron llevados allí o nacieron allí. Algunos de esos jóvenes que llegaron allí pudieron sobrevivir y salir a una dimensión diferente de la vida social, sin caer en eso, en el elitismo y sin caer en la cuestión de clase o clases diferentes a su extracción. Otros no lograron, otros sucumbieron en el camino, ¿verdad? Así que me parece que el trabajo que hizo Félix pues le da mérito a esa vivencia en la barriada Las Monjas y a esa lucha colectiva que los hombres y mujeres de allí llevaban día a día, porque los hombres y mujeres de allí trabajaban 7 días a la semana, muchos de ellos, y no era porque querían tener coches lujosos y mansiones, era porque era necesario para poder sostenerse, tal como ocurre ahora, como hemos visto estos días, con el asunto del magisterio, donde un profesor que tiene 2 trabajos, en el trabajo de guardia de seguridad posiblemente ganaba más dinero que en el de maestro, siendo obviamente adverso que para maestro tiene que tener una preparación muy completa, muy alta, muy vasta, muy profunda, diferente a de un guardia de seguridad. Y en ese esfuerzo físico y mental, pues algo ocurrió en su cabeza, se descuidó lo que fuese, ¿verdad? No vio algo y ocurrió ese accidente tan terrible que nos privó de un hermoso educador, un hombre enamorado del magisterio, que yo estoy seguro, yo no he todavía indagado en su vida, pero estoy seguro que muchos estudiantes están echando de menos a ese profesor. E igual que ese profesor, pues muchos hombres y mujeres en la barriada de Las Monjas. Yo creo que ese es el mérito grande que tiene el trabajo que hizo Félix, porque levanta conciencia sobre una barriada marginada, porque no es marginal, es marginada en el corazón de la Milla de Oro. Unos terrenos que están siendo ya apetecidos por los grandes intereses para un emporio allí, quizás de aquí a 30, 40 años la barriada ya no exista, como han desaparecido cuadras completas de la misma. Hay otras cuadras que no han desaparecido, pero están derrumbadas, están esperando que se acaben de caer. Así que yo creo que ese es el gran mérito de ese trabajo, más que lo que puede haber dicho de mí. Ok, yo creo que esa historia que nos hace es impresionante. Ese libro hay que leerlo, pero volvemos al trabajo meticuloso de los historiadores. Seas tú, que tienes un doctorado en historia, sea Félix, que tiene un doctorado en historia, sea Aida, que tiene un doctorado en historia, es ir documentando. Y esa historia de la calle de la barriada de Las Monjas en Atorrey, que queda un pedacito, otro pedacito, pero todavía quedan ustedes vivos para contar esa historia de su momento. Así que
esta contribución que podría pasar debe ser una contribución de la primera generación, es decir, de hace 70 años atrás. Es interesante porque Aida estaba hablando de los proyectos de la asociación, que entre otros son los campamentos de verano, que son generaciones más recientes. Así que vincula, por ejemplo, documentar las monjas, Aida, con una nueva historiografía de juveniles que estamos invitando a campamentos de verano en la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cocina eso? ¿Cómo podemos unir la historia de las monjas con la historia de los campamentos de verano? O la metodología de hacer una vida comunitaria. Todos estos muchachos, por ejemplo, va a haber un campamento en cantera. Pues estos muchachos van a poder trabajar la historia de la comunidad de cantera, desde los profesionales que hay allí en cantera, los problemas sociales que hay allí en cantera. Creo que le van a invitar también para que vean aspectos arqueológicos que hay en la comunidad. Así que el bagaje de ellos, cuando entren, va a ser uno, y cuando ellos terminen, va a ser otros. En lo que el primer campamento de verano que realizó la asociación, hay que estar claro que eso fue allá en el pueblo de Lajas. Tanto Ebenezer como yo hemos tenido la oportunidad de participar con los jóvenes de Lajas y hemos visto el tipo de actividad que la asociación pues colabora, que son actividades desde literarias, históricas, manualidades, porque obviamente el trabajo de un artesano tiene su historia. El trabajo literario, sabemos que la literatura tiene su historia, y el muchacho le dan campamento, incluso en el campamento se incluyen actividades para fomentar la redacción, y eso le va a ayudar tanto en el campo literario como en el campo histórico, y ese es uno de los objetivos de la asociación, tener esos lazos colaborativos con otras materias para hacer, ¿verdad?, esa acción colaborativa e integrativa de cultivar la creatividad. Eso también está en los objetivos de la asociación, cultivar la creatividad, y si le llevas la literatura y le llevas la historia, pues los muchachos van a poder ser más creativos, que es lo que esperamos. Fíjate que a mí se me ocurrió. Adelante, Ebenezer. Gracias, se me ocurrió una dimensión un poco diferente, pero complementaria a lo que está trayendo Aida. ¿Qué pasaría en el caso de la Bajada de la Monja? Si una de las sesiones del campamento es en la intersección de las calles Pachín Marín y Prudencio Gibran Martínez, allí en la calle, donde los nuevos jóvenes, los que tienen menos de 20 años, 25, 18, 13, 12, pueden saber que aquí estaba la farmacia del barrio, que se llamaba así, farmacia del barrio. ¿De quién era? ¿Qué función tenía esa farmacia aquí? Que eso era una peña artística, porque allí los sábados por la noche iba don Juan Rosado Cartagena, que era un músico no vidente y compositor, y siempre andaba impecable de traje, gabán y corbata, y llegaba los sábados por la noche allí por invitación de don Adalberto, que era Alberto Feliu, y allí se formaba una cantata, y a veces iba con 2 y 3 y 4 músicos más, y eso era una peña, era una belleza de espectáculo que se daba allí comunitario, gratis. Nadie pagaba un centavo, nadie cobraba un centavo, y él venía con sus amigos de otros lugares, ¿verdad? ¿Qué pasaba si se le explica a la gente que en la otra esquina estaba el bar El Saoco? Y explicar qué era el Saoco y qué era ese bar, la importancia que tenía en la comunidad, y que en la otra esquina había un señor que vendía dulces y panes y cosas que le llamaba Don Delfo, ¿verdad? Y las delicadezas de ese lugar. Y a la otra esquina había otro sitio que una vez fue farmacia, después fue botánica, de diferentes usos, y que allí también hubo una pelea entre un guardia, un policía estatal, pero pelea al puño, y un residente que era guapo, le decían Mario el Guapo. ¿Y por qué es importante contar eso? Porque eso es la vida pasada de la comunidad, y eso se pierde en el tiempo. O sea, no hay manera, salvo que uno se vaya a los detalles, de que eso sea recibido por las nuevas generaciones, porque de la gente que está allí hay mucha gente que sencillamente quiere olvidar, porque es que la miseria no es grata, los problemas no son gratos. Y una pregunta, Ebenezer, y a los dos que son historiadores y son personas que le dedican tiempo a esta conversación, y dentro de la lógica de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, que es el tema que estamos utilizando hoy para romper
esta nueva temporada del Funche Caribeño por el Post Antillano en San Juan y por Radio Raíces en San Sebastián. ¿Por qué rescatar ese pequeño momento, el de la farmacia del barrio o el del político, el del policía? ¿Por qué eso es importante? Aida, ¿por qué es importante hacer talleres de microhistoriografía con los jóvenes o de historia oral con los jóvenes o los adultos para rescatar un pasado? No es que como seres humanos debemos dejar el pasado partir, o es que el pasado que llamamos historia hay que rescatarlo. Esto es importante porque si pienso en las comunidades, pienso en San Sebastián, que una cosa es Lares, y Lares tiene toda la historia porque tuvo un grito, pero donde declararon la república por 4 días en Puerto Rico fue en San Sebastián y nadie habla de eso. Fue un territorio, un municipio soberano. Pero vamos a tomarlo en algo tal vez de presente, que lo compartíamos hoy en el Post Antillano, el problema del seguro social y los maestros. Bien, ¿por qué es importante rescatar esos pequeños momentos de historia? Si no entendemos lo que pasó ayer, no vamos a poder entender el hoy y menos nos vamos a poder proyectar para un futuro. Y a todos nos gustaría que el futuro, y esperamos, que sea un futuro mejor. Pero si no sabemos lo que había aquí o lo que había allá, como por ejemplo aquí en Calle, hay cosas que ya no tenemos. Cada generación construye y la próxima puede destruir lo que la anterior hizo. Pero si tú no le dices, si nos volvemos unos juglares y empezamos a hacer voces, que una voz le diga a la otra lo que había aquí antes de esto, pues tú no vas a tener una trayectoria. Tú no vas a entender, tú vas a entender que la autopista siempre existió y la autopista no siempre existió. Tú vas a entender que Walmart siempre existió por anuncio gratis y eso no es así. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué había aquí antes? ¿Y por qué cambió? ¿Cuáles eran los intereses para cambiar, por ejemplo, la cordillera, abrirla para hacer el paso de una autopista? ¿Por qué? ¿Por qué las urbanizaciones se establecen en cierto lugar y no en otro? ¿Buscando qué? Pero si empiezas a buscar el origen de eso, entonces sí lo vas a entender. Y como uno de los objetivos de la asociación es fomentar la creatividad, pero al fomentar la creatividad también vamos a estar fomentando un pensamiento crítico. Y eso sí es lo que están buscando tanto los educadores como los historiadores. Una sociedad crítica, una sociedad que pueda ser creativa, va a poder incluso llegar a ser empresaria, que es otra área que se puede estudiar, y nosotros queremos ser interdisciplinarios. Una ciencia va a tocar con la otra y ambas van a ayudarte a entender lo que tienes como país o como lo que tienes como región, ya que estamos hablando del Caribe. Bien, aquí transmitiendo desde el Post Antillano y Radio Raíces para todo Puerto Rico, y dentro de esta conversación con los historiadores, ambos miembros de la Junta de Gobierno o Junta Directiva de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, que la deben buscar en su página de redes sociales. Si usted es maestro de historia, si usted es maestra de historia, si a usted le gusta leer de historia, hágase miembro. No hay que tener doctorado para ser miembro aquí. Simplemente pagar una cuota y participar de los beneficios que esta asociación les da, que entre otras nos ayuda a defender el país, porque nos ayuda a defender un país que nosotros lo explicamos. Y yo, sabiendo que tú eres maestra de vida, que hoy te cambias el sombrero y tú me corriges, eres el historiador oficial del municipio de Calley, tú me corriges esa. Y yo, sabiendo que Benecel le ha dedicado toda su vida a tantas luchas, pero el racismo es una, me gustaría saber de parte de ustedes cómo podemos ir traduciendo todo esto en asuntos concretos. Por ejemplo, hemos dicho que hay una memoria que se pierde, las calles con Ebenezer, que hemos hablado de la historia de Barrio Obrero, que es 2 calles antes o después del barrio Las Monjas. Y cuando Ebenezer me habla de Barrio Obrero, que era un barrio que él iba porque Las Monjas estaba cerca, me hablaba porque se iba a Barrio Obrero porque era una ciudad cosmopolita, con 7 cines, con tiendas, grandes pisos o tiendas de venta de consumo de primera necesidad del hogar,
y era un sitio donde todos los grandes músicos de Puerto Rico de la década del 50 y 60 cohabitaron allí. Pero eso se ha perdido. Entonces, rescatar, la gente empieza, ¿no? Que eso cambió de población, es una población migrante, esto y lo otro, y lo cual puede ser cierto por unos efectos, pero no es. Pero no rescatamos en una tarja, no rescatamos en un mural cuál fue la historia que se ha ido perdiendo. Así que me gustaría saber cómo ustedes, historiadores, plantean para ustedes, para la asociación, pero para la gente de San Sebastián, para la gente de Isabela, para la gente de Quebradilla, rescatar la historia. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese rescate? Una de las claves para que un ser humano se desarrolle a plenitud es que se conozca a sí mismo. Y eso implica conocer de dónde vengo, cómo vine, con quiénes vine, quiénes quedaron atrás, quiénes se adelantaron más que yo, con quién sigo, qué fortalezas tengo, cuáles han sido mis áreas débiles, cómo las supero. Y eso también aplica a las comunidades. Yo estoy seguro que si uno hace un censo en la entrada allí de la barriada Las Monjas, cualquiera de las dos, la Pachín Marín o en la provincia de Martínez, de la gente que va pasando, y le hace ¿dónde vivía Wilfredo Gómez? Muchos no van a saber contestar. ¿Y dónde vivía Josué Márquez? Campeón también, o sea, muchos no sabrían dónde contestar. Y si le pregunta por dónde vivía Che Ojeda, un excelente ciclista y maestro de ciclista internacional, tampoco la gente sabe de él. Y si le pregunta dónde vivió qué sé yo, Los Sabat, que era músico, tampoco saben dónde vivía Junior Cordero, el gran jinete, gloria del hipil de Puerto Rico. La gente lo sabe. En la medida en que esa información se rescate y la gente se pueda ubicar en torno a esa información, en esa medida crecemos. Y yo creo que es importante que crezcamos, porque yo puedo hacer más si soy más. Y soy más si me conozco más. Y si puedo utilizar el mejor nivel y grado, mis habilidades, y superar mis carencias. Así que yo creo que es importante que la historia, en cierta forma, se reenfoque hacia la vida de las comunidades. No como una pincelada sobre esto, sino como un trabajo integrado a las comunidades, con gente de las comunidades, para rescatar ese patrimonio de la comunidad y que pase a la nueva generación. Barrio Obrero, que tanto lustre ha dado, pues mucha gente también desconoce la figura. ¿Dónde estaba ubicado en primer lugar el restaurante El Cotorrito? Es más, ¿saben quién era el restaurante El Cotorrito? ¿Saben qué era? No. Mucha gente no sabe qué era el Cotorrito. Sí, y el Cotorrito fue un fabuloso cabaret que montó Johnny Rodríguez, primero en Barrio Obrero y después en la avenida Ponce de León, un sitio muy distinguido que de hecho narra la historia que cuando él fue a abrir ese cabaret estilo Nueva York, pues había mucha oposición de los religiosos y los sectores más conservadores y estaban criticando el concepto. Pues cuando él abrió la noche de apertura del cabaret, en la mesa principal, al frente, la gente como espectadora, estaba doña Felisa Rincón de Gautier, alcaldesa de la capital, y una serie de personas prominentes que Johnny Rodríguez invitó y que doña Fela invitó, y fueron allí, y era un claro mensaje de que esto es bueno para la comunidad, esto es un sitio de elegancia, y los invitamos a estar aquí. Pero ¿cuánta gente sabe eso? ¿Cuál es la imagen de los que saben del Cotorrito? Yo creo que hay que rescatar todas esas imágenes, todas esas historias, todas esas vivencias, colectivizarlas una vez más y hacer de nuestro pasado un gran baluarte para nuestro futuro. Eso me parece interesante. Aida, te escuchamos ahora, pero se va a unir con nosotros otro más que ayuda en esto, que acaba de llegar físicamente aquí al estudio principal, Simón Bolívar, en la calle Bolívar de Santurce. Pero Aida, te escuchamos. Concurro con Ebenezer que hay que trabajar con el yo
Si yo no me conozco, yo no voy a conocer lo que pasa a mi alrededor o lo que pasó con mis abuelos, que pasó con mis bisabuelos. Entonces no voy a conocer mis raíces. Y es importante uno conocer de dónde vengo y a dónde voy. Y en ese de dónde vengo, a dónde voy, qué pasó para que yo pueda llegar a donde yo voy. Si nosotros no le enseñamos a nuestros jóvenes ejemplos de personas que han logrado hacer grandes cosas, ellos van a pensar que en este país no se pueden hacer grandes cosas. Si nosotros no le damos... Que no hay épica. Que no hay épica, que todo ha sido silvestre. Sí, Yaira, por favor. Sí. Sí, por ejemplo, mira, si los jóvenes no saben que en Puerto Rico surge la primera cadena de mueblerías del Caribe, pues van a pensar que aquí nunca hemos tenido grandes empresarios. Pero si nosotros le enseñamos que nosotros tuvimos la primera cadena de mueblerías en el Caribe, pues dice, ya, pues nosotros hemos sido grandes, yo también puedo ser grande. O sea que yo creo que recordar la historia lo que nos ayuda es a tener más pertinencia, darle más valor a la sociedad donde vivimos y prepararnos con orgullo para una mejor sociedad. Pero si mantenemos una sociedad deprimida, aquí no se puede hacer nada, no puedo, nosotros no podemos, nosotros no queremos, pues entonces, ¿qué vas a tener? Una sociedad deprimida que no va a hacer nada y que va a estar aturdida y que no se va a sentir orgullosa de sus raíces. Nosotros no tenemos que sentir orgullosos de tener Miss Universe, pero nos tenemos que sentir orgullosos de tener grandes bosqueadores. Nos tenemos que sentir orgullosos también de tener grandes personas en el hipismo. Tenemos que ser interdisciplinarios y sentirnos orgullosos de todo lo que pasa en nuestro país, pero trabajando para un mejor país. Sí, has tocado algo que me parece interesantísimo, compañera Aida, que es el sentido de rescatamos la historia para un proceso de formación de país, de nación, de identidad propia. Y segundo, y podemos desglosarlo en distintas áreas, la historia deportiva, la historia de la lucha racial, antirracista, la historia de la lucha del feminismo, y rescatar eso, función de todas y todos los historiadores del país, pero también el norte de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, es un asunto de primer orden o de primera importancia. Eso entonces nos da un motivo para estar aquí, y nosotros estando proyectando esto desde San Sebastián, que es la cuna de los mejores resultados del College Board de Puerto Rico. Es decir, los mejores estudiantes de Puerto Rico originan en San Sebastián, no sé si saben esa estadística. Y dentro de esa conversación, con un municipio lleno de mucha gloria cultural, con trabajo de gente exquisito que se está haciendo allí, me parece que lo que nos debe invitar es a forjar, seguir forjando, por decir algo, semillas de proyectos nuevos de rescate del país y de defensa del país. Nosotros hemos vivido un país con temporadas muy difíciles, como la eliminación de la Semana de la Puertorriqueñidad, que le eliminó una pasada secretaria de Educación, que hoy está presa por corrupta, pero que nos deja a nosotros debilitados. Yo desconozco si eso ha sido rescatado a nivel del Departamento de Educación en Puerto Rico, pero lo importante es que la gente pueda volver a lo que hemos sido por los pasados de forma identitaria, 200 años o 150 años, es decir, del siglo XIX para acá. Así que creo que esta es la importancia que tenemos que buscar, que es tratar de entender cómo concretarnos en un proyecto de país que nos permita todos los días defender lo que hemos sido, lo que hoy somos y lo que posiblemente, por lo menos yo me asumo, queremos seguir siendo. Así que antes de escucharlos a ustedes en esta reacción, estamos transmitiendo el programa Funche Caribeño por aquí, por el Post Antillano, en sus redes sociales, plataformas sociales, y también retransmitiendo en paralelo por Radio Raíces en el 1460M WLRP desde San Sebastián. Y aquí se une con nosotros, venga para acá, lo siento un ratito, ¿no? Para que mire, aquí hay amigos suyos. Aquí se sienta otro de los que más queridos por todas y todos nosotros, el doctor Carlos Severino, quien está entrando al estudio aquí, Simón Bolívar, en la calle Bolívar de Santurce, y ahí tienes a Berecer López Rullol y a Aida Mendoza. Estamos hablando de historia de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores,
y te tenemos a ti aquí hoy. Así que únete a la conversación y vas conversando poco a poco con nosotros. Bueno, con mucho gusto, pero no sé ni de qué están conversando. Tranquilo. Así que saludos aquí a amigos que están sintonizando. Ustedes saben, yo llegué pasé por aquí y el amigo Daniel le hace una emboscada a la más mínima provocación a cualquiera. No, lo que pasa es que usted es un sujeto de historia, ¿verdad, Aida? ¿Verdad, Ebenezer? Sí. No es historia viviente para nosotros en Puerto Rico, por todo lo que ha vivido en estos últimos años y que todos nosotros le hemos sabido defender para que siga aquí con nosotros. Así que reaccionen ustedes para que él se vaya calentando. Él va a hablar ya mismo. Bueno, compañero y hermano y amigo, es historia viviente, porque él representa de por sí todo un episodio racista, iracundamente racista en nuestro país, y además xenofóbico también. Yo creo que la presencia de este distinguido ser humano en nuestro medio es una bendición, porque es que está ejemplarizando lo que es sufrir el discrimen, la persecución, y ejemplarizando lo que es vencerla. Y esto lo segundo me parece aún más importante que lo primero, porque podemos caer, pero lo importante es levantarnos, ¿verdad? Podemos ser llevados contra la pared, pero lo importante es salir de ahí y salir victorioso. Y el distinguido señor don Carlos Severino Valdés lo ha hecho con honores. Así que yo te felicito una vez más. Creo que eres un ejemplo para la nueva juventud profesional que se levanta, que con mucha motivación interesa insertarse en los escenarios educativos, en los escenarios científicos, artísticos, y que en ocasiones se van a encontrar con situaciones altamente detestables, ¿verdad? Por lo injusta y por lo discriminante. Así que mis saludos y te felicito una vez más por tu valentía y tu entereza. Bien, Aida. Nos unimos y también lo felicitamos porque perseveró. Y eso es lo que necesitamos como ejemplo, personas que perseveren, no importa que otros piensen como piensen, pero usted perseveró y ganó. Bueno, así que adelante, siempre adelante. Debo decir algo muy breve. Primero agradecerles las palabras que acaban de pronunciar. Y hay algo que yo dije una vez que voy a repetir ahora y se lo dije al amigo Ebenezer López Rullón. Si yo logré esto es porque tenía algo de conciencia. Y la conciencia de la negritud y la importancia de uno defenderse la comencé a forjar hace muchos años, cuando todavía era muy joven y veía lo que tenía que decir sobre estas cosas el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo. Así que gracias a eso me ayudó a forjarme, ¿verdad? Una visión y una confianza en mí mismo educada. Así que las cosas ocurren, pero no ocurren en el vacío, ocurren en unos contextos y somos productos del desarrollo dialéctico. Así que sin personas como ustedes no podría haber un Carlos Severino, y yo confío que mañana habrá otra gente que también, gracias a toda esta cadena de solidaridad, de apoyo, pues pueda continuar esto positivamente. Así que gracias a ustedes. Bien, esto nos permite vincular distintos procesos de producción de historia, de creación de momentos históricos que hay que documentar. Y tenemos ahora en el estudio aquí al compañero Carlos Severino, que muchos de ustedes saben fue injustamente acusado en un proceso que duró 5 años de su vida, que lo intentó marginar. Él no se dejó marginar, que lo intentó sacar de todas las formas del pensamiento intelectual. Mira ahí el cartelito. Ese cartelito fue un tiro. No lo pueden ver la gente que no está escuchando, pero Ebenezer está proyectando. Si nos ven por las redes del Post Antillano, pueden ver el cartelito que decía Justicia para Carlos Severino y Urayoan Walker, que es el cartelito que levantamos el día que fueron declarados absueltos, libres de toda la acusación injusta que habían tenido el pasado
septiembre, ¿verdad? 21 hasta 21 de septiembre. 21 de septiembre, que duró un proceso del 7 de julio del 2016 hasta el 21 de septiembre del 2021. Y eso hay que empezar a documentar. Severino ha estado escribiendo, presumo que el compañero Uroyoan Walker también va a escribir, pero los historiadores tienen que rescatar ese momento. Y sería interesante aquí con dos miembros de la Junta Directiva de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, quisiéramos, entre distintas cosas que vamos a hacer, un junte para hablar de la historia de la persecución política en Puerto Rico, sobre todo no contra la gente de la derecha, que también puede haber habido persecución, sino contra la gente izquierda, que ha sido los históricamente perseguidos por lo que sea, y ahora Ebenezer nos trae un elemento que es persecución racial. Tengo que traer una anécdota muy importante que para que vean esto de lo que hemos logrado con estos pasados 40 años del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo y otras organizaciones más recientes que se han unido para hablar de la historia más complicada de Puerto Rico, que me cuentan que hubo un asesinato recientemente en Loíza, donde Fiscalía y Policía pronunciaron inicialmente que había sido un suicidio y cerraron el caso. Cambiaron de fiscal y la fiscal a cargo dijo: yo quiero ver los documentos, y cuando los ve dice: esto no fue suicidio, esto fue un asesinato. Y de repente se ha reabierto la investigación, la prensa tiene interés para saber si la policía al cerrarlo y fiscalía inicial lo cierran por suicidio. Es una forma de decir: las muertes de los negros no cuentan, no nos interesan. La fiscal, que es Zulbeira Albelo, que escribió la primera historia de la maestra Celestina Cordero, es una mujer negra, o se asume negra, y dentro de esa conversación ha forzado un debate desde Fiscalía de investigar esto como un homicidio, para dar para atrás lo que pasa en Loíza, que cada vez que hay un asesinato nadie los investiga, porque los negros que se mueran entre ellos de una forma. Así que se reduzcan, se maten entre ellos, se reduzcan. Esa es la visión oficialista. Creo que debemos dar paso a algún proyecto, AIDA, en la asociación y Ebenezer, de hacer un congreso, un análisis de la historia de la persecución política, no de la del siglo XIX, no de hasta la primera mitad del siglo XX, sino la más reciente, la más contemporánea, que tiene que tener un capítulo esencial con la historia de Carlos Severino Valdés y Uroyoan Walker. Y creo que eso es lo que hay que empezar a forzar, nuevas avenidas de estudio para evitar que el país siga siendo un país de perseguidos y perseguidores. ¿Cómo lo ves, Ebenezer? Bueno, yo creo que ya estamos haciendo ese trabajo en menor grado. Hay que ampliarlo. Volviendo a la historia de Carlos Severino, me parece que eso hay que ponerlo en escrito y hay que ponerlo en un documental para que no se pierda, para que sea verdaderamente pedagógico, ¿verdad? Porque lo pedagógico no es solamente lo que usted recibe, es lo que se le queda, es lo que lo transforma, lo que lo marca. Y yo creo que es importante que todos tengamos esa oportunidad de, con esa experiencia vivida por estos dos seres humanos, entender mejor el problema racista en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que esta visión racista, y es interesante porque muy raza, pero hay racismo, ¿eh? Y eso lo podemos explicar muy claramente. No hay raza en todos los seres humanos, pero hay racismo. Esa visión racista es lo que permite que no pase nada donde debiera haber una investigación profunda. Y todos esos jóvenes, casi siempre son jóvenes, que asesinan en Loíza y en otros lugares con comunidades marginadas, pues me parece a mí que hay que investigarlo, hay que descubrir de verdad qué ocurrió, qué fue lo que llevó a esa situación para que lo podamos corregir. Todavía yo oigo personas en Loíza diciendo que Loíza no se puede unir, que hay sectores que son antagónicos, naturalmente antagónicos, que por tal razón nunca puede haber un proyecto de unificación municipal y de una sanación y de un trabajo de superación conjunta. Yo pues discrepo. Yo creo que todos esos problemas tuvieron alguna raíz, pero hay algo mucho más fuerte que puede unir la gente. Y el secreto está, por decirlo, usar la palabra, en cómo descubrir cuál es esa fuerza que los une y que ellos lo puedan entender
y que eso lo supere, lo lleve a superar esas barreras y diferencias, porque cada municipio de Puerto Rico tiene comunidades intensamente negras, otras menos negras, otras sencillamente negras, pero todas las comunidades tienen negritud, y la negritud es un valor, tanto como es en el buen sentido de la palabra, la blanquitud, no es despectivo, en el sentido de que la gente de piel blanca, pues son de piel blanca y son tan valiosas como cualquier otro de piel negra, de cualquier otra piel, ¿verdad? Y no se puede estar atacando a la gente por el colorismo. Así que yo creo que tenemos mucho que cambiar. Oye, déjame hacer esta pequeña anécdota, que me acordé ahora. Estamos aquí, perdóname, déjame identificarnos, estamos aquí en el programa Funche Caribeño, nos está hablando el doctor Ebenezer López Ruyol, que ahora nos va a contar una anécdota. Estamos aquí en las redes sociales del Post Antillano y en Radio Raíces en el 1460 AM, con un distinguido panel de amigos en esta primera noche que incluye a los miembros de la Asociación de Historia de Puertorriqueña de Historiadores, la doctora Aida Mendoza, el doctor Ebenezer López Ruyol, y entró así porque él quiso venir, y este estudio Simón Bolívar aquí en la calle Bolívar, pues como con una puerta abierta y la gente entra y se mete. Entró Carlos Severino, que es como que un baluarte, ya un capítulo del libro de historia de los últimos 20 años del país, ya él lo tiene. Así que te escuchamos, Ebenezer. Bueno, en breve la anécdota es que el sábado tuve el privilegio de recibir dos primas, que una de ellas el tiempo no la veía, la otra la veía, pero realmente no las conocía, ¿verdad? No sabe quién es fulana, un pequeño alterno, no las conocía. Y la llevé a almorzar a un restaurante en Loíza, que resultó, nos cambiamos de sitio y terminamos al lado de la playa. Restaurante de Eddie, todo muy lindo aquí de allí, Eddie Fela. Y al lado del río, para que lo sepan también y vayan y patrocinen ese lugar. Bueno, para hacer el cuento corto, estas dos primas mías son de piel clara, una de ellas mucho más clara que la otra, ¿eh? Son preciosamente hinchas una, y menos hinchas, pero también preciosamente la otra. Pues cuando estábamos en la playa, que ya llegaron ahí, se impactaron, pues yo les dije, esto es una versión de La Fanduca, que es una playa de Naguabo, donde en los tiempos de mi papá y mi mamá, pues se jangueaba mucho, ¿verdad? Y era un sitio maravilloso, y yo de joven iba por ahí también con la familia, pero ya no está igual. Pues esta es otra versión de La Fanduca. Cuando esas mujeres llegaron al restaurante, vieron la fachada, penetraron, vieron la playa, esas enloquecieron. Por una cosa, yo jamás pensé ver esa reacción en ellas. Y ahí empezamos a hablar, pero una cosa maravillosa de tantas experiencias, pero lo que le puso, lo que botó la bola fue cuando ellas oyen que estaban tocando bomba y había un junte de bomba en plena en el sodal del lado, por decirlo. Y ellas empiezan a contornearse, a bailar, y digo, ¿ustedes bailan plena? Y dice, pues claro, ¿verdad? Y yo me acordé de Félix Cruz y su eterna lucha contra el colorismo, ¿verdad? Porque es que no somos lo que aparentamos. Nosotros somos seres humanos, con la misma esencia todos y todas, y las mismas capacidades todos y todas, salvo excepciones que la naturaleza por una razón u otra brinda. Pero me parece que es importante, hay que superar el colorismo, hay que superar esa visión de que somos y que no somos, porque todos somos uno, somos una nación, la nación puertorriqueña. Bien, antes de volver a Aida, no sé si Severino quiere intervenir ahí, porque hemos hablado de ti, pero también hemos dicho cosas que a ti te interpelan o te apelan mucho en tu trabajo intelectual y en tus intervenciones públicas casi diario en Puerto Rico. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, muy interesante esa anécdota de Ebenezer. Me acaba de impactar también eso que acaba de contar, de cómo la gente, más allá de la pigmentación que tienen en su piel, pues puede identificarse con unos patrones culturales. Y estas primas que llegaron de los Estados Unidos, no sé si se fueron hace muchos años, Ebenezer. Bueno, una de ellas vive en Estados Unidos, la otra vive en Naguabo. Ah, bien, ok. Estados Unidos lleva tiempo por allá, pero va y viene con alguna regularidad. Sí, pero se identifican obviamente con... yo estaba pensando hoy... Totalmente yo estaba pensando hoy que estaba escuchando un poco de música en mi carro, estaba escuchando esa canción que canta por siempre el Cano Estremera, de Selvino Nací, ¿verdad? Que dice, y en una parte de los coros, de los soneos,
pues él dice que cuando la salsa se enciende, en su cuerpo corre el sudor, ¿verdad? Y hay algo, yo decía, es que hay una cosa que es algo como místico, ¿no? Que uno tiene independientemente de la formación de uno, cuando yo tengo a veces un deseo enorme, más allá, aún con un respeto hacia esto que llaman como que reproducir estereotipos, ¿no? Para no pensar que todas las personas que son negras o una negra o un negro tienen necesariamente que tocar un bongo o una conga, ¿no? Porque también hay esa expectativa de que, pues si tú eres negro y no tocas bongo, tú no eres negro, ¿verdad? O si eres de la isla y no sabes nadar, pues tú eres de la isla. Claro. Ese tipo de cosas, pues entonces uno se queda combatiendo eso. Pero hay algo místico, debo reconocer. Cuando uno escucha un bongo, cuando uno escucha un timbal, yo debo reconocer que a mis 56 años siento el deseo de aprender a tocarlo. Hay un deseo ahí que yo no puedo explicar. Hay una tensión, ¿verdad? Que viene de eso, en una identificación mística, porque por un lado en términos materiales uno critica el que necesariamente por uno ser negro tiene que tocar bongo, pero por otro lado hay una identificación por dentro de uno con el instrumento que viene de la historia, viene posiblemente de que está quizás imbricada hasta en los propios genes de uno, ¿no? A través del tiempo. No sé, y se me ocurre que con esa reflexión que hizo Ebenezer también decir esto que venía pensando esta tarde. ¿Cómo tú lo ves, Aida? A lo que dice Ebenezer y a lo que dice ahora Severino. Excelente para poder desarrollar diversos proyectos, especialmente en el caso de la historia de Severino, que se puede utilizar la metodología de historia oral porque lo tenemos a él. O sea, que se puede hacer la historia de él preguntándole a él. Podemos ver las fuentes de los periódicos que fueron sumamente documentados, pero se pueden unir los dos. ¿Qué decía el periódico y qué dice él? O sea, que hay trabajo. Entonces quiere decir que hay muchos temas que los historiadores todavía, pues como que resienten. Y tenemos que entusiasmarlos de alguna manera, que no podemos estar siempre con los mismos temas, con el respeto al tema del azúcar y el café, pero hay que salir de eso. La historia del siglo XX es rica, pero la que estamos viviendo ahora también lo es. Y si no la documentamos, pues mire, lamentablemente se va a borrar de la memoria de cada uno de los ciudadanos de las próximas generaciones. Así que hay que entusiasmarnos los que estamos y preparar a las próximas generaciones para que la historia siga viva. Bien, yo creo que en esa lógica y teniendo a Severino aquí, lo que falta es que me diga estoy disponible, ¿verdad? Aida, para empezarlo a grabar. Yo le he planteado muchas veces, pero no me hace caso. Y yo que me invento las cosas al minuto y las trato de implementar. Ya yo tenía listo un documental que iba a hacer, pero me dijeron que no. Pero bueno, ustedes tienen más capacidad de persuadirlo. Él lo ha escuchado a usted y no ha dicho nada en contrario. Lo digo yo y tiene otro efecto. Estoy de acuerdo con lo que dijo Aida. Entonces vamos a plantearle a la Asociación Puertorriqueña de Historiadores que hagamos una reflexión de la perspectiva crítica de la vida del país, de los, por decir algo, los marginados, los excluidos, una historia sobre los excluidos. Y esa historia de los excluidos debe incluir a los que han sido perseguidos políticos, darles una voz. Que ha habido trabajo como el de Maite Rivera con el documental de las carpetas, que es un documental bien importante, o el del otro compañero Bonilla, ¿cómo se llama? El que hizo el documental de Filiberto, que es un documental muy bueno, que se me olvida el nombre del compañero. Y había una serie de documentales que hizo. No, tiene otro nombre, se me acordaré ya mismo. Pero dentro de esa conversación ahora vamos a comentarlo en textos, con entrevistas, y hacerlo. Estamos llegando ya casi al final del programa y hemos pasado una hora divina aquí en el primer episodio de la tercera temporada de Funche Caribeño. Ahora Funche Caribeño es un programa internacional con radio, desde Radio Raíces en San Sebastián, Puerto Rico, para 20 municipios de la isla, y desde las plataformas del Pozo Antillano para el mundo entero. Combinando esto, llegamos, estadísticamente hablando, aquí tengo un geógrafo, llegamos a 750,000 personas. Yo lo que quiero es el 2%, el 15%, que son muy buenos de gente que ha escuchado este programa.
Vamos a finalizar dándole las gracias a Adrián Ciaca Pérez en los controles en San Juan de El Pozo Antillano y al compañero Víctor Rivera en los controles desde San Sebastián Radio Raíces. Gracias a Ramón Edwin Colón Prat por darnos la oportunidad. También a nuestros auspiciadores primarios de esta noche, a Joaquín Nieves, el abogado de compañeros desde Juncos, Puerto Rico, quien Jusco en la carretera número 30, que nos ha auspiciado, a la librería Norberto González, que nos ha auspiciado, y también a la librería La Mágica, que nos ha auspiciado. Mañana a las 2 de la tarde tenemos el Club de Lectores nuevamente por Radio Raíces y El Pozo Antillano y Radio Raíces. Y a las 4, esto va a ser transmitiendo desde la librería Norberto González, a las 4 tenemos un encuentro que se llama Congreso Nacional de Escritores Puertorriqueños, escritores y escritoras, que es en la librería La Torre Mágica. Están invitados. Teníamos Irán Lozada, pero tuvo un problema técnico que no pudo entrar para discutir esa invitación que está haciendo. El lunes a las 6, Cultura 7D, nuevamente por El Pozo Antillano y Radio Raíces a la vez. Será hasta entonces. Gracias a todas ustedes por estar aquí con nosotros, por habernos escuchado. Gracias por la inclusión. Gracias por la invitación. Con una historia que nos represente. Muchas gracias. Será hasta entonces. Seguimos. Saludos. Queden bien.